Se empieza a achicar la brecha entre el día que nos espera para ir a votar, el día de las PASO, el 11 de agosto. Estamos exactamente a un mes. A un mes, nada. Ya estamos ahí, Ya están los padrones para consultar si quieren, eso también lo pueden hacer. A ver si están autorizados a votar o no, digo, para evitar sorpresas. Y bueno, y ya aparecen algunos números, ¿no? Que se van tirando y que se van estudiando. Vamos a hablar con Pablo Román, que es director de Circuitos Consultora, que acaba de lanzar un sondeo de opinión de la provincia de Buenos Aires. Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. No. Bueno, contanos a grandes rasgos, o por lo menos qué es lo que más te llamó la atención de este sondeo que han hecho en estos últimos días. Bueno, nosotros venimos midiendo la provincia de Buenos Aires ya hace más de un año sistemáticamente, y un poco lo que vemos en este estudio es que refleja una tendencia que nosotros veníamos viendo, que es la de la polarización. Hay una tendencia creciente a eso, con el ordenamiento de las candidaturas. Esa tendencia se profundizó fundamentalmente a partir de la disolución de Alternativa Federal, y lo que vemos ahí es un crecimiento tanto de la fórmula de Macri y Pichetto como la de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Estaba viendo que ustedes han sido uno de los pocos que, por lo menos de las pocas también que he visto yo, tampoco digo que he visto demasiado, que dan un poco arriba a la fórmula Kicillof-Magario sobre Vidal Salvador. Sí, nosotros, mirá, te cuento, teníamos en mayo, nosotros veníamos haciendo preguntas que tenían que ver con presidente, con gobernador, y ahí nos daba una diferencia muy grande entre Macri y Vidal. Casi Vidal tenía 40% de intención de voto y Macri cerca de 30%. Empezamos a hacer una pregunta que es fórmula presidente-gobernador, sí. Y ahí digamos, las dos tendencias se cruzaban alrededor de 34 puntos, ¿no? Yo creo que con el ordenamiento de las listas, creo que ahí ya empieza a jugar una identificación de Macri, Vidal, Fernández de Kirchner, Kicillof-Magario, digamos, ¿no? Porque cuando medíamos antes de la conformación de las listas, vos acordate que había toda una discusión acerca del rol que iba a jugar Mario Eugenio Vidal en las listas, ¿no? Esta puesta en cuestionamiento de la candidatura, la precandidatura de Mauricio Macri como presidente. Entonces me parece que ahí había como una diferencia en términos de la preferencia de Vidal con Macri, pero una vez que ya está ordenadas las listas, ordenado el escenario, me parece que la idea del corte de boleta no está tan clara, y en ese sentido entiendo que hay una reducción del caudal electoral de Vidal, ¿no? Y cuando vos ves la fórmula Fernández, Kicillof-Magario, mantienen casi la misma intención de votos, ¿no? Con lo cual ahí uno puede decir que hay un voto consolidado ya del espacio del Frente Todos, ¿no? Que también creció pero con una velocidad distinta, digamos, ¿no? Yo creo que el pasaje el pasaje no, la alianza con Sergio Massa le permitió sumar varios puntos en la provincia de Buenos Aires, y creo que que por ahí está la explicación de por qué crece, digamos, Kicillof-Magario y por qué baja un poquito Vidal Salvador. Claro. Estaba viendo que un porcentaje que se ha dado casi en forma unánime en cuanto a la gestión o a la imagen de Mauricio Macri, lo que es, cuando se habla de muy mala, digamos, la gente que lo rechaza rotundamente, estamos hablando de alrededor de un 38%, lo cual parece bastante uniforme en cada una de las preguntas. Sí, ahí hay un
una tendencia que se mantiene, que se viene manteniendo, que el nivel de rechazo del presidente Macri se mantiene alrededor de casi el 40%, que es el muy mala, ¿no? Sí. Después, el mala fue cambiando, y cuando vos mirás el positivo o el negativo, hay un crecimiento del positivo y una reducción del negativo, ¿no? En los últimos 2 meses. Creo que eso se explica de alguna manera. No, algunos colegas o periodistas hablan, o sea, del efecto del dólar planchado, pero yo creo que tiene que ver más con estas últimas políticas, medidas que tomó el gobierno, más mercado internista, si vos querés, que tienen que ver con la revisión de la hora 12, cierto estímulo al consumo, digamos, porque la situación de la economía real es muy crítica, digamos, ¿no? Y lo que son las variables macro siempre tienen un impacto más retrasado en la economía real. Entonces me parece que si bien hoy la estabilidad del dólar se habla mucho y es importante para generar un clima y un humor social, pero lo que significa en la economía real, en el bolsillo, no tiene un impacto directo. Entonces sí me parece que estas políticas que tienen un impacto directo, bueno, de alguna manera van amortiguando esa percepción negativa que se tenía del presidente Macri, y eso le permitió subir en términos de imagen positiva 5 puntos y bajar 4 en términos de imagen negativa. Pablo, buen día. Nicolás Núñez te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Buen día. Ya con, digamos, las fórmulas armadas y todo el panorama electoral un poco más claro, ¿crees que de acá, falta un mes, ¿crees que de acá esto puede variar? ¿Puede tener alguna variable inesperada? Sí, creo que todavía hay un 10% de indecisos, 11%. Creo que eso puede modificar un poco alguna tendencia. La campaña me parece que va a ser decisiva, digamos, cómo se vaya desenvolviendo la campaña, creo que puede ser un factor muy muy importante, sobre todo para ese sector que hoy no tiene claro o definido a quién va a votar, ¿no? Claro. Y también hay que tener en cuenta que no es, digamos, siempre los indecisos se han estimado, pero la elección de 2015 puso un poco en cuestión esa técnica, y hay que ser cauto con el comportamiento de los indecisos, porque bueno, no necesariamente se puede comportar como las tendencias generales, sino puede romper un poco la tendencia y ahí generar algún tipo de modificación. Por eso digo, hay que ser cauto, hay que esperar un poquito, hay que ver cómo se van desenvolviendo las campañas y después, bueno, ver si se modifican las tendencias o no para la elección del 11 de agosto. ¿Y pensás que la polarización o la grieta, como quieras llamarlo, va a tener un rol decisivo a la hora de votar, como sí lo tuvo en las elecciones presidenciales anteriores, ¿no? Digo, hoy ya habiendo pasado la gestión de Macri y con una muy mala gestión económica, al menos así lo veo yo, ¿crees que la gente igualmente lo va a poder elegir a pesar de que no vuelvan los del pasado o que no vuelvan los anteriores, digamos, siguiendo ese relato que Mauricio Macri y Todos Juntos por el Cambio continúa utilizando en la campaña? Sí, yo creo que la polarización tiene un peso muy importante en esta elección, sobre todo porque después de la crisis de los partidos en 2001, tanto, digamos, el PRO como el kirchnerismo son las dos fuerzas emergentes de esa crisis de partidos, y son dos fuerzas que también tienen un cierto desgaste. Bueno, los 12 años del kirchnerismo y, como vos decís, la mala gestión económica de Cambiemos le genera un desgaste, y también entiendo que representan dos proyectos claros de país, y en ese sentido me parece que no ha podido generarse una tercera alternativa, o una cuarta, si es, o quinta, varias, que pongan en tensión esa polarización, la presencia de esas dos fuerzas que son mayoritarias, que expresan, representaciones del mundo casi antagónicas, ¿no? Puestas en esto de
la apertura al mundo versus el mercado interno, digamos, esto que se dice el autoritarismo frente a los derechos, o bien el ajuste frente a, digamos, o el control del déficit fiscal frente a generar concesiones, digamos, económicas para los sectores populares, estimular el consumo. Digo, me parece que en ese sentido son dos proyectos claros que se oponen y bueno, y en eso generan esta polarización también, ¿no? Pablo, te agradecemos mucho este ratito con nosotros, ¿eh? No, les agradezco a ustedes. Que tengas un buen día. Chao, hasta luego. Pablo Roma es director de Circuitos Consultora, que fue la autora de un sondeo de opinión en la provincia de Buenos Aires, que se terminó este 11 de julio y que arrojó un resultado, bueno, más o menos que estuvimos escuchando durante esta nota. Nos vamos a la pausa larga aquí en Locos por el Aire.